Vamos delante de Dios en oración. Divino y eterno Padre Celestial, nos presentamos, Señor, como estudiantes en necesidad de maestro, pidiendo que seas tú, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, para andar libres de toda ignorancia. Gracias por tu palabra, Señor. Prepara nuestros oídos para recibir lo que tienes preparado para nosotros. Prepara nuestros corazones, alma y espíritu para recibirlo. Pero más importante, para aplicarlo. No queremos ser oidores, sino oidores y hacedores. Pedimos tu ayuda en esto en Cristo Jesús. Amén. El título de el estudio de esta mañana es Dichos enigmáticos de Cristo Jesús. Yo tuve que buscarlo en el diccionario. Pero son dichos que son difíciles para entender. Y no difícil para entender porque no pronunciamos bien las palabras. Sí, no, porque entendemos las palabras, pero no entendemos el significado y la combinación de las palabras. Vamos a estar considerando el mayordomo infiel, que estaba siendo infiel a su amo, y cuando le llama a cuentas del amo, va a los deudores del amo y empieza a liquidar la deuda. Pero lo sorprendente no es tanto que hace eso el sinvergüenza, sino que el amo lo elogia, y vamos a estar hablando de eso. El otro, vamos a estar hablando de lo que Jesús pide, que cuando nos den una bofeteada, que demos la otra mejilla. Y aquí estamos dispuestos a dar la otra mejilla, pero después de naquear al que nos pegó. Ya no nos puede pegar, ahora pégame si puedes. Porque estamos más propensos a desquitarnos y pagar mal por mal que pagar bien por el mal que nos hacen. Pero volver la otra mejilla, ¿qué significa? En un día hay tiempo de que todo el mundo está desquitándose por las injusticias. No estamos dependiendo de que las leyes se encarguen de los injustos, sino nosotros nos encargamos. Estos alborotos que destruyen es una manera de pagar mal por mal, imaginado. Y la última es: no pasará esta generación. Y esta generación lo que quiere decir es de la generación presente a que Cristo estaba dirigiéndose. Como ahora ustedes serían mi generación presente. Y Jesús dice: esta generación no va a pasar hasta que se cumplan todas estas profecías. Vamos a estar discutiendo el significado de estas tres historias en la palabra de Dios. Son dichos enigmáticos, dichos complicados de entender de Jesús. La verdad central es que Cristo decía que discernamos, comprendamos y apliquemos sus enseñanzas, incluyendo las enseñanzas complicadas. Serán complicadas, pero por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso Dios provee maestros. El versículo clave es Lucas capítulo 8 y el verso 10. Y Él dijo a vosotros: os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Entiendan lo que está diciendo aquí Jesús. A nosotros los cristianos nos es dado conocer los misterios. Eso quiere decir que Jesús está diciendo que usted y yo podemos conocer estos dichos enigmáticos, porque Él nos ha dado el conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, no sé de ustedes, pero yo entiendo con eso que Jesús espera que usted y yo entendamos las parábolas. Pero los discípulos mismos no entendían y hicieron preguntas. Pero está bien hacer preguntas. Cuando estaba en la escuela, y el maestro estaba enseñando la clase,
Mi mente tenía preguntas que hacer, pero por timidez de que los otros estudiantes se burlaran de mí, que no entendiste eso, Sergio. Dice, pues por eso estoy haciendo la pregunta, porque no entendí, pero mejor me quedaba callado y no se pueden imaginar qué tan aliviado me sentía cuando otro hacía la misma pregunta que yo quería hacer. Aprendí que muchas veces el que cree que todo lo sabe y no quiere hacer preguntas porque no quiere que la gente sepa que no sabe, hay otros que no saben, pero sí tienen el valor para hacer la pregunta, para aquel cobarde que no lo quiere hacer. Lo que quiero, hay tres cosas que espero poder conseguir con el estudio de estas tres relatos en la palabra de Dios. Enumerar por lo menos tres formas en que el pueblo de Dios debería ser diferente del mundo. Deberemos de ser diferentes del mundo porque no somos de este mundo. Aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Y eso es otro estudio. La otra cosa es desarrollar o mejorar nuestra actitud, o una actitud adecuada hacia la honradez y la falta de honradez. ¿Cómo debemos de responder a la honradez y la deshonradez? Y también para mostrar una respuesta piadosa a los males de este mundo. ¿Cómo responder en amor, en paciencia? Porque tendemos a ser impacientes con otros. Y eso muchas veces nace de una actitud de superioridad. Estaba en el trabajo y tenía un muchacho que también estaba en el Instituto Bíblico, él en el Instituto Bíblico Bautista, yo en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, y a veces nos poníamos a discutir la palabra de Dios. Y en una de esas ocasiones, descubrí yo que lo que significa cuando dice que nos presentemos en sacrificio vivo. Y de repente se me prendió el foco y dije, wow, que el otro. Y él volteó a verme y dice, apenas acabas de descubrir eso. Y yo de repente me desinflé. Dije, sí, pues, tengo tiempo en el Evangelio, pero apenas brilló y resplandeció ese verso como nunca. Y él me menospreció porque él ya lo sabía de antes de tiempo. En una ocasión él dice, bueno, yo no entiendo este pasaje. Y yo sí lo entendía. Quise vanagloriarme y le iba a decir a él, no lo entiendes todavía, como él me dijo a mí. Pero dije, me acordé, no le pagues mal por mal. Entonces siempre va a haber alguien que capta algo de la Biblia a no exaltarnos, hermano. Hay que tener cuidado de permanecer humildes, porque usted entendió eso, pero habrá cosas que él va a entender antes que usted. Y ahí debemos de ayudarnos unos a otros. He conocido muchos maestros en mi vida, hermanos. Uno de mis favoritos maestros, su apellido era Arneson. Era un americano en el Instituto Bíblico y este hombre tenía un conocimiento de la palabra de Dios increíble. Pero no era por el conocimiento que tenía, sino la forma en que lo expresaba tal que cualquier persona, no importa si estaba recién nacido o tenía años de haber nacido de nuevo en Cristo, captara. Era sencillo, pero era profundo. Y me imagino que así ha de haber sido Jesús. Pero hermanos, Jesús era un maestro sobresaliente como él no había otro. Primero tenemos que confesar eso. Como Jesús, ni uno de ustedes ni yo vamos a ser como él. Aspiramos a ser como él. Y con su ayuda y su presencia y su espíritu en nosotros, podemos llegar a cierto nivel y debemos de procurarlo y buscarlo. Pero nadie le va a ganar a Jesús. En aquel entonces, sin micrófonos, sin libros, sin la Biblia en la mano, sin las tabletas, sin teléfono y todo eso, él cautivaba la atención de la gente, motivaba a la gente que lo seguían hasta el monte, más de 5,000 personas. Yo nunca he congregado esa cantidad de gente.
ni en las conferencias que he predicado, 750, quizás 1000 personas, ha sido lo máximo, pero hay predicadores que han reunido hasta 50,000 hoy en día. Pero hay la facilidad de ello. Pero nadie ha conseguido que lo sigan a uno para escuchar todo lo que tiene que decir. Jesús provocaba esa clase de hambre en la gente. Y nosotros deberemos de, con la ayuda del Espíritu Santo, conseguir algo de seguidores. ¿Me escucharon bien, verdad? Y bueno, hay cosas que no vamos a entender, pero lo que sí entendemos tenemos que explicarlo. Hay gente que serán genios en cuestión de ingeniería y en cuestión de filosofía y conocimientos mundanos, pero ignoran en cuestión de la vida real, en cuestión de la vida espiritual. En Mateo 18:9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Oiga, que yo le diga a alguien eso me va a decir que estoy loco. Pero luego continúa Jesús y le dice, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Eso debe ser obvio que no está pidiendo que nos saquemos el ojo, sino está queriendo enfatizar, hermanos, la importancia de no permitir que cosas en nuestra vida nos impidan que entremos en el reino de Dios. El énfasis de esto, y Jesús usa esta exageración, este modelo de escribir para acentuar y para presentar una enseñanza válida. ¿Quién de ustedes se puede imaginar si este ojo le molesta, sacárselo y tirarlo afuera? Mi esposa y yo estábamos discutiendo esto cuando veníamos de camino. La palabra de Dios nos dice que el hombre que ve la mujer y la codicia ya pecó. Ve la mujer y Cristo le dice, es mejor que pierdas la vista que pierdas la vida eterna. Tan importante es así. Para muchos, los ricos, como estaba predicando, muchas veces es mejor perder la riqueza que perder la eternidad. Si es que la riqueza nos va a estorbar, nos va a vanagloriar y nos va a causar que perdamos nuestra vista de las que importa. Es la importancia de entrar al cielo, es mucho más importante que cualquier cosa que podamos tener aquí en la tierra. Y será drástico lo que dice Jesús, pero Jesús tenía una forma de enseñar que, ¿cómo sacarme el ojo? Me imagino la gente presente y dice, le patina, ¿cómo me voy a sacar el ojo? Pero Jesús enfatizando la importancia de vida eterna sobre el valor del ojo, el valor de la vista. Ahora les pregunto a ustedes, todos ustedes aquí, estoy seguro que tenemos pasajes que nos dejan confundidos. Levante la mano si así es. Han descubierto pasajes que los incomodan también. ¿Qué preguntas le hiciéramos si el Señor estuviera presente ahorita? Y cuando tenemos aquí clases, a veces me gusta decirle a la gente que escriban las preguntas. Cuando voy a aconsejar una pareja, siempre les pido, vengan ustedes, pero piensen bien en lo que quieren preguntarme. Porque llegan allí y se les va, se distraen. Y luego terminan acusando uno al otro en lugar de hacer preguntas. ¿Cómo debo de responder? Porque es cierto que hay otros que se equivocan, hermano, pero si no sabemos cómo responder a eso, estamos tan equivocados nosotros también. Y la palabra de Dios nos dice claramente que cuando nos hacen mal, ¿cómo debemos de responder? Con bien. Pero tendemos, si alguien saca mi ropa sucia, yo corro a sacar la ropa sucia de otros. Y eso no resuelve nada. Si yo fuera el diablo, estuviera muerto de la risa, yo no tengo que hacer nada con estos dos. Se están destruyendo ellos solos. Pero cuando uno regresa con bien, el diablo le llama la atención. El punto número 1 va a ser el mayordomo infiel.
¿Y por qué fue elogiado por el amo? El punto número 2 pues, va a ser volver la otra mejilla, que muchos de ustedes no hacen. Muchos de nosotros no hacemos. Y la última no pasará a esta generación hasta que todas las profecías se cumplan. Entendamos que Jesús quiere enseñarnos lo que más importa para nuestras vidas en Cristo, hermanos. Hay que evaluar las situaciones. A veces peleamos peleas que la verdad no tienen valor eterno. Y menospreciamos las peleas que tienen valor eterno. En Lucas capítulo 8 y el verso 10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los ministerios. Entonces Dios no escribió la Biblia, no los inspiró y no la ha preservado para que nosotros sigamos en ignorancia. Nos dice aquí, nos es dado conocer los misterios del reino de Dios. Dios no está interesado en hijos que son ignorantes. Él quiere hijos educados, hijos que conocen y pueden conocer. Os es dado los misterios del reino de Dios para conocer. Jesús esperaba que los que creían en Él iban a conocer el significado de los misterios. Vamos a leer Lucas capítulo 16, verso 1 al 7. El mayordomo infiel es el primer punto y el subpunto es examinó sus opciones, tomó medidas. Y vamos a considerar qué es lo importante de este mayordomo infiel y por qué el amo lo elogió. Y porque Jesús dice que nosotros deberemos de ser como él. Este era de sinvergüenza, era deshonesto. Dice Lucas capítulo 16, verso 1 al 7. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Está avisándole que lo va a desocupar. Ahora, ¿qué notaron ustedes aquí? Lo va a desocupar, pero ¿qué no va a hacer con él? Le dice que ya no vas a poder ser mi mayordomo. Pero ¿qué es lo que no le dice? Que no va a ser, mejor dicho. Lo va a desocupar, eso va a ser. ¿Qué no va a hacer? ¿Qué podría haber hecho? Castigarlo. El único castigo que va a hacer es que lo va a desocupar. Pero lo podía encarcelar. No lo va a encarcelar. No lo va a llevar a la corte. Solo lo va a desocupar. Es todo, es la única amenaza que tiene. Pero leamos cómo responde el mayordomo. Porque dice, ¿qué haré? Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. En otras palabras, yo no sé trabajar manualmente. No tengo la fuerza para hacerlo. No lo podría aguantar. Y por otro lado, no me gusta andar mendigando en las calles. Él está definiéndose a sí mismo y básicamente está diciendo que tan inepto es para cualquier otra labor. Lo único que él puede hacer con eficaz es mayordomía, ser mayordomo. Pero es incapaz de trabajo manual. Puede ordenar a los trabajadores. Y aquí también nos dice qué tan infiel fue porque nunca se defiende. No presenta evidencia de su inocencia porque él sabe que no lo es. Es culpable. Él mismo destruyó su mayordomía. No culpa a nadie, por lo menos eso está a su favor. Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y seguimos, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Aparentemente tenía control de las finanzas también.
Era como José, que estaba completamente encargado de todas las entradas y salidas de la casa de Potifar. Dice, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Todavía no lo desocupaban, pero tenía todavía la autoridad para hacer eso. ¿Y eso es honestidad o deshonestidad? Es robar, le está robando más al amo. Va a perder por deshonestidad y ahora está cometiendo otro crimen. Eso no es para elogiar, hermanos. Eso dice el verso 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Ahora, estamos hablando de punto de vista del amo, que eso no le va a agradar. Y estamos viendo aquí de punto de vista del mayordomo, que está preparándose para un futuro inseguro. Ahora, pero de punto de vista del que debe el aceite y del que debe el trigo, ¿qué piensa usted de ellos? Vamos a decir que usted es el que debe los barriles de aceite. Usted es el que debe el trigo. ¿Qué va a pensar de este mayordomo? ¿Qué opinión va a tener de él? Que no tenía previamente. Ajá. Sí, pero si usted es la que debe el aceite, ¿cómo iba a sentirse con el mayordomo? Agradecida, porque agradecida. me quitó un montón de deuda. Pues. ¿Qué va a pensar de él cuando él esté necesitado? Pero ve, usted es la que debe el aceite. Usted está hablando del mayordomo que estaba... ¿Cómo estaba haciendo su plan? No, usted está hablando de la astucia del mayordomo y yo quiero el sentimiento del que debe el aceite. Agradecido. Eso es lo que quería la respuesta. Estoy hablando del deudor. El mayordomo está planeando el futuro, de eso no cabe duda. Y está siendo chueco en sus tratos. O sea, continúa con lo mismo, pero ahora está egoístamente pensando en sí mismo. Ya no voy a tener trabajo. Y lo que está pensando es que nadie va a querer que sea mayordomo. ¿Quién quiere un mayordomo que le fue fiel a otro? Especialmente cuando no tenía justificación. ¿Verdad? ¿A quién quiere ocupar un ladrón? Primero notemos que el amo no planea traer cargos contra el mayordomo, es lo primero, solamente lo va a desocupar. Y estos arreglos no eran favorables para el amo, lo que está haciendo el mayordomo, eran favorables para él. Quiero que reconozcan eso. Fue acusado justamente de ser disipador de los bienes del amo y ahora está siendo peor de lo que hizo antes. Aparentemente el mayordomo sabe que al ser desocupado por su amo nadie lo consideraría como mayordomo. Empieza él a tratar de proteger su futuro. Y aquí es la clave. Él está pensando en mañana, nunca pensaba en el día de mañana. Pero ahora que no tiene mañana, está pensando en el día de mañana. Y lo que nos está queriendo enseñar a nosotros es, déjeme preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes están pensando el día de mañana que no tengan trabajo? ¿Cuántos están preparados para el día de mañana? ¿Cuántos se preocupan por el siguiente día? ¿Cuántos están tan confiados en el estado presente que no temen qué va a pasar de aquí en una semana? Okay. Dios nos está diciendo que si no pensamos en el futuro, la eternidad, ¿me está entendiendo? Esa es la enseñanza. El mayordomo pensó en el futuro lo que antes no tenían. ¿Por qué? Y vivimos tan confiados que las cosas van a seguir como siempre. Ahora, no les digo a ustedes que anden disipando las cosas de sus dueños o de sus bienes. Dicen, no estoy diciendo que sean deshonestos, pero hay que planear hoy, hay que actuar hoy con el propósito y el objetivo de que quizás mañana no tenemos. Las cosas cambian, hermanos. Mucha gente descubrieron eso con la pandemia. ¿Y cuántos de ellos vivían de un día a otro gozoso porque siempre creían que el dinero iba a entrar? De repente no hay.
¿Cuántos estamos viendo el futuro cuando Cristo venga? Y hoy estamos preparando para ese día. ¿Cuántos estamos procurando ganarnos amistades para llevarnos con nosotros? El mayordomo fue forzado a hacerlo, pero el amo, bueno, vamos a seguir. Lucas 16, verso 8 al 9. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Puede llegar el día que quedamos desempleados. ¿Y qué amigos vamos a tener? ¿Cómo tratamos a otros? ¿Cómo nos tratamos a otros? Va a determinar cómo nos van a tratar, porque lo que te está sembrando hoy lo va a cosechar mañana. Eso es la verdadera sabiduría para el cristiano, lo que Cristo está diciéndole a los cristianos. Cuidado cómo trata a la gente, porque el día de mañana no espere buen tratamiento de ellos si usted los trató mal. ¿Qué le está diciendo a los fariseos? Que cuando venía el pecador, el fariseo cruzaba la calle. ¿Y qué pasa con el fariseo que de repente termina en la calle? Y estos que antes lo miraban apartarse, ¿qué cree? ¿Que cómo lo van a responder a él? ¿Me está entendiendo? Tenemos que tener cuidado de esto, porque déjeme leerlo en otras versiones. Dice, porque aquí dice las riquezas injustas. Y en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice esto de las riquezas. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas. Hay que aprovechar las riquezas mundanas mientras las tenemos. Mientras él tenía la mayordomía, él la aprovechó cuando sabía que iba a perder la mayordomía. Usted y yo tenemos que vivir con esa posibilidad de que un día somos Job, con hijos y con propiedades y riquezas, y otro día estamos sobre las brasas rasguñándonos. ¿Y quién va a estar sentado con nosotros acusándonos o bendiciéndonos? Hoy debemos de determinarlo. En Lucas capítulo 16, el mismo verso 9, dice, en Dios habla hoy, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos. Dios nos ha bendecido, nos ha enriquecido. ¿Qué estamos haciendo con eso? Y el mejor amigo es el que trae a Cristo. Esa es la mejor bendición que podemos compartir con otros. Y cuando usted comparte con alguien necesitado y lo presenta a Jesucristo, el día que usted esté necesitado, Él va a considerarlo a usted, porque Él fue el que lo introdujo al Señor Jesucristo. Jesucristo dice, piensen en el mañana. No estén tan satisfechos con lo que tienen. Riquezas mundanas, riquezas injustas, riquezas o falsas riquezas, porque las riquezas de este mundo son falsas y son temporales. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. El mayordomo planeó por lo que no miraba, pero que un día iba a vivir. ¿Cuántos amigos o cuántos enemigos nos hemos hecho? Y no está hablando de aquí de ser justo con el obrero y ser bueno con el obrero, sino ser más que bueno con el obrero. ¿Cómo fue Dios con nosotros que somos sus obreros? Él no nos dio solamente lo que ganábamos de día a día, nos dio su Hijo y nos dio eternidad que nunca la vamos a ganar. Fue más que generoso Dios con nosotros. Espera que sus hijos sean igual. Volver la otra mejilla. Ahora, cuando estoy hablando del golpe aquí, no es una bofeteada así, sino es con lo de atrás de la mano, lo hace al revés. En aquel entonces era un acto vergonzoso, era con el fin de humillar a la gente. En los tiempos que no había celulares,
Por ejemplo, en Inglaterra, en Francia y otros lugares, se quitaban el guante los hombres y le daban con el guante. Y eso era retarlo. Y luego se ponían los dos de espaldas y caminaban 10 pasos y volteaban y apuntaban y disparaban a la vez. El que era bueno para disparar, pues vivía. Pero esa era la manera, porque era un insulto. Y a esto se refiere, en esos días era lo mismo. Si alguien le daba así, lo estaba insultando. Pero la primera reacción es defenderse. En Mateo 5 Jesús nos presenta la ética de la iglesia, hermanos, en comparación a la ética de la ley. Ahora, mucha gente le gusta recordarme que la palabra de Dios nos dice ojo por ojo. ¿Cuántos han oído eso? Y nadie dice voltea la mejilla. Eso no le gusta ojo por ojo. Me dieron una, yo se lo regreso. Y quizás 2 o 3. Y siempre le trato de recordar que el ojo por ojo dice que el castigo debe de ser justo en comparación con el mal que se hizo. Que no, porque hoy en día me matas a mi hijo, te mato a tu mujer, a tu hijo y a tu tía y a tu suegra. Bueno, eso quizás le dejo viva. Pero está hablando de ir más allá, y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento quería que las cosas fueran justas. Sí había pago por mal, y en el Nuevo Testamento no ha cambiado, pero la diferencia es que en el Nuevo Testamento, en lugar de usted desquitarse, deja que Dios lo haga por medio de las autoridades. Y vamos a leer, usted ya no está, es responsable por pagar mal por mal. Dios nos ha elevado a otro y quiere mantener orden, porque si cada uno de nosotros empezamos a pagar mal por mal, hermanos, no va a haber paz. ¿Y qué si Dios hubiera pagado mal por mal cuando crucificamos a Jesús? La ética del reino de Jesús excede el estándar del Antiguo Testamento, nos eleva a otro nivel. Ya no somos nuestra propia ley. Y nunca lo éramos en el Antiguo Testamento, teníamos todos la ley de Dios. Y la ley permitía eso porque todavía no había gobierno establecido, pero ya cuando hay gobierno es el gobierno que se encarga de castigar al malhechor, no usted ni yo. Y que hay injusticias lo va a ver. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no los que se desquitan o los que se vengan de la persecución, sino los que padecen son bienaventurados. Porque ya no es ojo por ojo, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros. Y en otro pasaje dice, la venganza es de quién. La represalia ya no es de usted, no es mía, es de quién. ¿Cómo debemos de responder cuando nos dan la bofeteada? Ya no es con represalia, ahora es con amor. Nos hacen mal, ¿cómo debemos responder? Haciéndole bien. La herida en la mejilla derecha era un golpe dado con el dorso, o sea, lo de atrás, que dolía más porque son huesitos. Aquí es más carnita, aunque hay personas que tienen la mano bien firme. Y Cristo en la cruz modeló lo que está pidiendo de nosotros. Miren, Isaías 53, verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nosotros tendemos a abrir nuestra boca. Queremos defendernos. Una hermanita entró a mi oficina, pidió audiencia conmigo y pidió que Mayra, mi secretaria, estuviera con nosotros y empezó como diría, a gritarme, a acusarme. Y luego le dije, pero hermana, la palabra de Dios dice, cállese. Y me callé.
Y ustedes me conocen, yo no soy fácil para callarme, pero me callé porque sabía que estaba ofendida. Y antes de contestarle o defenderme, quería saber por qué. Y estaba ofendida por una decisión que tomé, y la decisión que tomé era respaldada por la Biblia. Ella siguió hablando y le dije, yo me va a permitir hablar, cállese. Me callé. Y en eso Mayra se estaba empacetando y le dijo, hermana, dice, no es justo. Su acusación es falsa. Usted cállese también. Y me está acusando por una decisión que tomó el hijo de dejar la iglesia, dejar el ministerio. Y yo era el culpable. Y la Biblia nos dice que cada uno de nosotros somos responsables por nuestras decisiones, porque mayor es el que está en nosotros. Y si la decisión que yo tomé era justa y era bíblica, y lo hice pensando en la gente y no pensando en mí, pero ella, porque el hijo respondió en la manera que respondió, ella me culpó a mí porque el hijo se hizo rebelde. Hay que tener cuidado que no somos responsables para que alguien se aparte de los caminos de Dios, pero hermanos, por decir la verdad, si se apartan, no es responsable usted, él es responsable, ¿entiende? Pero no me defendí, Jesús tampoco se defendió, y al contrario sentí un dolor por ella, porque ella se amargó, entró una raíz de amargura en ella, en Juan capítulo 18. Y eso no es fácil para nosotros, que en México fuimos criados que uno no se deja. Yo no sé si así trabaja en sus países. Y te dejas pisotear por uno, te van a pisotear todos. Pues todos pisotearon a mi Cristo. Y Él tenía el poder para haberse defendido. Hay muchos que nos defendemos, y cuando nos defendemos, Dios se hace a un lado. Y cuando usted y yo nos defendemos, siempre va a salir mal. Predicamos la palabra, que sea nuestra defensa. En Juan 18, verso 19 al 23, y el sumo sacerdote, él tenían a Jesús encarcelado. Usted y yo sabemos que fue injusta el encarcelamiento, fue injusta las acusaciones, fueron falsas en primer lugar. Y dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces, ¿para qué lo arrestaron? Lo arrestaron porque según ellos la doctrina era falsa, entonces ¿para qué está preguntando por la doctrina? Ellos ya tenían un predeterminado concepto de todo, y Jesús le responde, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Ahora Jesús sabía quién era el sumo sacerdote. Y él no estaba atacando al sumo sacerdote, simplemente estaba diciéndole, vaya, pregúntale a los que me escucharon. Él no está maldiciendo, injuriando al sumo sacerdote. Noten bien, lo que está diciendo Jesús no está injuriando, hablando mal del sumo sacerdote. Simplemente le está diciendo, ¿por qué me preguntas? Ve a los que me escucharon. Porque la palabra de Dios nos dice que no debemos de injuriar a las autoridades. Debemos de respetarlas, aunque sean malas. Jesús no está maldiciendo, no está injuriando, simplemente le está diciendo, pregúntale a los que están allá. Ahora, le da, según él estaba faltándole respeto. Si usted va delante de un juez, y el juez lo están acusando que usted iba 75 y usted iba 55. Usted no le falta respeto al juez cuando el juez le dice, ¿y tú qué opinas? Yo iba 55, señor juez. Pero el policía dice, bueno, él dice eso, yo digo que yo iba 55. El juez tiene que determinar a quién va a creer. Pero usted no lo está injuriando, no le está faltando respeto. Mire, señor juez,
Usted no tiene derecho de tenerme aquí porque yo iba a 55 y usted y este mentiroso aquí, eso es injuriar. La palabra de Dios no nos da ese derecho. Una cosa es que le preguntan a usted y usted contesta. Dice, díganos en cuestión de sus discípulos y su doctrina, y Jesús lo hizo. Dice, pregúntele a los que me escucharon. Yo todo lo he hecho en público. Y le da la bofeteada y Jesús ahora, él responde. Todavía no lo encuentran culpable. Y no está injuriando, ¿por qué me golpeas? Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esta es la decisión que ya se había tomado por el sacerdote. Eso no importaba lo que Jesús iba a decir, ya estaba determinado que iba a morir. Ya lo habían sentenciado. Ellos simplemente estaban jugando el rol de darle a Jesús la oportunidad para defenderse, pero Jesús lo sabía, ya lo determinaron. Pregúntenles a aquellos lo que yo dije. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofeteada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Dónde está la falta de respeto? Jesús no lo había condenado, no había injuriado, no lo había maldecido, no lo había acusado de ser embustero, de ser traicionero. Ahora brinquemos a Hechos, porque encontramos otra situación, pero esta vez es Pablo. Se encuentra delante del concilio y el sumo sacerdote. La diferencia aquí es que Pablo no sabe quién es el sumo sacerdote. La respuesta de Jesús al alguacil es, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Si todavía no me determinan culpable, ¿por qué me golpeaste? Lo golpearon porque le tenían coraje y lo consideraban blasfemo. Hechos 23, verso 1 al 5, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, Hechos 23, 1 al 5, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo presentó su defensa. Le dieron esa opción. Pero esta es la respuesta del sumo sacerdote Ananías. Ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Él simplemente presentó su defensa porque le preguntaron, él aprovechó. La palabra de Dios dice, para cuando nos pregunten, nosotros debemos estar listos para presentar defensa en lo que creemos en el Evangelio. Eso es lo que hizo Pablo. Él acaba de hablar de su inocencia, que él estaba cumpliendo en su predicación, en su nuevo mensaje, en su prédica de la Mesías. Él habló y confirmó que él estaba cumpliendo el Antiguo Testamento. ¿De qué me están acusando? El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo se está defendiendo, está diciendo él, yo cumplí la ley y tú la vas a violar. Pablo está defendiendo lo que la ley enseñaba. Ahora, continuamos porque dice en el verso 4, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Porque ¿qué le dijo? Pared blanqueada. Él no sabía que era sumo sacerdote, porque leamos más adelante, y ahí entre nosotros a veces luego nos acusan de algo y lo que conocemos de la persona lo sacamos a la boca. ¿Y tú qué te crees? Yo sé esto y esto de ti, ¿no es cierto? No sabía, dice, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo contesta, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Lo están acusando falsamente. Lo están acusando simplemente por ser fiel al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. La diferencia es que Pablo aquí lo dijo en ignorancia. Ahora que sabe quién es,
le dice, no debo de hacerlo, y perdón, pide perdón. ¿Cómo debemos de responder a autoridad? Mujeres, ¿cómo deben de responder a sus esposos? Hijos a sus hijas, a sus padres, digo. Estudiantes a sus maestros. Miembros de la iglesia a sus pastores. Dice, yo no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En Juan capítulo 19, verso 11, dice, respondió Jesús, ninguna autoridad, le dice a Pilato, tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Si nos entregan a las autoridades por una mentira, es más responsable el que nos entregó que el que tiene la autoridad sobre nosotros. Pero le dice a Pilato esto, tú no tuvieras autoridad sobre mí, no pudieras tocarme si Dios no te permite. Este juez infiel, ese oficial de migra, ese pastor, ese maestro, ese policía, por injusto que sea, no pudiera tocarlo si Dios no le diera derecho, porque Dios puede defendernos. Y básicamente lo que está diciendo esta enseñanza, hermanos, o confiamos que Él es soberano y es sobre toda autoridad y que Él puede detener la autoridad que venga contra usted o la permite y que todo trabaja para nuestro bien. O no lo creemos y tomamos medios para defendernos. Y aquí no necesitamos, yo tengo un abogado que me defiende, aquí yo me defiendo. Y lo que la Biblia enseña, no. El cristiano vive por fe en Dios. Y él confía en Dios a pesar de que hay autoridades que no respetan a Dios. Daniel es un ejemplo. Tenemos a José en casa de Potifar. José en casa del encarcelero en la cárcel. José bajo la autoridad de Faraón. Y la única vez que usted se le da derecho de Dios que no obedezca a la autoridad injusta es cuando pide que usted haga algo que contradice la palabra de Dios, contradice a Dios. Es la única vez. Daniel fue fiel a Nabucodonosor hasta que Nabucodonosor le pidió que doblara rodilla a un ídolo. Daniel dijo no. Y aunque lo echaron en el foso de leones, no dobló rodilla, pero le dijo al rey que viva para siempre mi rey. ¿Cómo que viva para siempre? Lo está queriendo matar y está pidiendo por larga vida para el rey. Ese es el Espíritu de Cristo trabajando en nosotros. Y Jesús dice, Pilato, si tú no pudieras tocarme si Dios no te da ese derecho. Y Pilato no era ni cristiano ni temeroso de Dios, hermanos. Jesús nunca injurió, maldijo a ninguna autoridad y Pablo tampoco. Y cuando se dio cuenta que era el sumo sacerdote pidió perdón. Eso va contra el grano. Hoy en día nos levantamos con autoridad porque nos consideramos más sabios que Dios. Y eso solo enseña nuestra tontera y nuestra falta de fe en la soberanía de Dios. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Pero luego dice, no sabía porque la palabra de Dios no nos permite eso. Vamos a Romanos capítulo 13, verso 1 a 4, que justifica lo que acabamos de decir. Y Jesús lo mostró. Jesús se sometió a la voluntad del Padre, aún bajo Pilato, aún bajo el sumo sacerdote, aún bajo los soldados romanos que lo golpearon. No se defendió. Se defendió mientras lo interrogaron, pero ya que dejaron de interrogarlo y ya que habían decidido lo que van a hacer, dejó de defenderse. Porque Jesús estaba consciente que Dios lo podía sacar de eso, sin embargo, sea tu voluntad, no la mía. Pero qué difícil es para nosotros. Señor, haz según mi voluntad, no la tuya.
Si el mismo Jesús dice, y Romanos 13, verso 1 al 4, aquí te estamos hablando del Señor de señores y Rey de reyes, que era autoridad sobre Pilato, pero como humano se somete a las autoridades que Dios estableció en aquel entonces. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Quiere decir que Dios es superior a todas las autoridades superiores. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Aún los rey Saúl fue establecido, Nabucodonosor, el rey Ciro y muchos otros, el sumo sacerdote Ananías. Todos estos incrédulos fueron establecidos por Dios, César. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Según tratamos la autoridad, determina que creemos de Dios. Si la autoridad está pidiendo algo que no es antibíblico, ¿qué cree que deberemos de hacer? Y aunque no me gusta repetirlo, pero pues no puedo conseguir mejor ejemplo, pero pedirles que sea de la... Ahora no les voy a pedir porque la distancia. Pero en aquel entonces cuando pedía que se le adelantaran hacia adelante y nadie se movía, ¿qué pensaban de Dios? Y a mí me dolía por ustedes, mejor me callaba y no les pedía, porque luego pecaban si me desobedecían. Porque no era antibíblico lo que pedí. Si les he pedido, vayan y roben o golpea al vecino. Oiga, si no me obedecen, están haciendo bien. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Lo único que lamentaba es que yo causé que ustedes acarrearan condenación cuando me desobedecían. Dejé de hacerlo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, no crean que la mala autoridad se escapa, hermanos, tendrán que dar cuenta a Dios. Y a quien más se le da, más se le exige y demanda de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Miren estos alborotos, que ni la policía pudo calmarlos porque no respetaron la autoridad. Mire el desastre que se causó cuando no hay autoridad. Se puede protestar pacíficamente y el país lo permite. Pero cuando empieza a destruir, ¿quién es el mejor de todos? Tiene que haber autoridad, aunque sea mala. Porque mejor es mala autoridad que ninguna autoridad. Donde no hay ninguna autoridad, cada uno es autoridad. Y donde todos somos jefes, no hay indios para mandar. Todos quieren mandar y nadie quiere dejarse. Pues delante de Dios, Divino Padre, gracias por tu palabra, Señor. A veces va contra el grano de nuestra naturaleza. Pero Dios, ayúdanos a vivir por fe, no por emoción. Y ayúdanos a determinar lo que gobierna nuestra vida, que sea tu palabra. Y no nuestra crianza o no lo que el mundo practica, sino lo que tu palabra nos dice. Y necesitamos esta ayuda en Cristo Jesús. Amén.